En las duplas, en las parejas de pares de palabras y de actitudes que hemos venido reflexionando para nuestro itinerario parroquial, cuaresmal, más tú, menos yo, hoy nos topamos con esta, la última de las frases, más no el último ejercicio con respecto a la cruz, porque seguiremos reflexionando en los días santos. Más fruto, menos miedo. Entonces yo tomé del Evangelio una frase del centro, porque es un Evangelio con una temática muy rica, muy diversa también. Creo que es uno de los versículos que uno conoce de memoria. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Justamente de allí fue que pensé que pudiéramos reflexionar. Mucho fruto. ¿Qué hacer para dar mucho fruto? ¿Cómo lograr mucho fruto? Entonces, como lo hemos hecho estos días, permítame detenerme primero, mucho fruto en la parte de los frutos. El texto nos dice cómo. Empieza diciendo, si el grano de trigo sembrado en tierra. Y es lo primero, que para producir fruto hay que estar sembrado en tierra. Yo sé que en el momento en que Cristo dijo esto, no existía la hidroponía. Y entonces, pues hoy se puede no estar sembrado en tierra y producir algún fruto. Pero fíjense en el sentido en que quiero proponerles. Esto es un grano sembrado en tierra. Eso no es. 1, 2, 3 probando, ¿están aquí? No, no es un grano sembrado. Esto es un grano, así se ve un grano sembrado en tierra. No. Así se ve un grano sembrado en tierra. No. ¿Se ve así un grano sembrado en tierra? No. ¿Se ve así un grano sembrado en tierra? No, mentirosos. No. Eso solo se le ve con el vasito de Gerber en el kinder, en la escuela. Solamente se ve así. ¿Cómo se ve un grano sembrado en tierra? ¿Se ve así? ¿Qué ve usted cuando un grano está sembrado en tierra? ¿Qué ve? Nada. Nada. Me metí a buscar cuánto dura más o menos en que salga el retoño, el brote, no sé cómo se llama, que yo siembre un grano y que luego vea así un poquito del trigo, y dice que dependiendo de la calidad de la semilla, pero aproximadamente de 15 a 20 días. O sea, durante 15 y 20 días uno siembra el grano y ¿qué ve? Absolutamente nada. Uno tiene que regar y ¿qué está viendo? Nada. Busqué un video a ver si había y no me encontré, pero encontré uno de frijol. Más o menos fíjense lo que sucede. Ahí está el frijol, un día, 5 días, 7 días. Ve, a los 7 sale, hasta los 7º día. Ahí va saliendo. 13 días, 15 días. El video lo paran hasta día 24, me parece, o 25. Eso es lo que va sucediendo hacia arriba, claramente porque va buscando el sol, como conocemos, como sabemos. Y vean ahora lo que sucede en la raíz. A partir del día 8 se van extendiendo. Ahí. Eso, pues gracias a Dios, ahora que tenemos toda esta tecnología. Y ahí está, 25 días. Todavía no se puede comer gallo pinto, pero ya está el grano de frijol que ha germinado. Y yo quiero resaltar, el grano de trigo sembrado en tierra. Padre, no entiendo, ¿qué es lo que quiero proponernos? Fíjense qué es eso, que para producir fruto hay una parte de trabajar en nuestra vida con mucha perseverancia, pero sin ver fruto. A ver si me explico mejor todavía. Conocemos, porque hemos hablado aquí, yo estoy seguro, sobre el bambú japonés. Esto no es una historia inventada, esto es real. El bambú japonés es un estilo de bambú, que usted siembra la semilla de bambú, la tiene que regar todos los días en la mañana, y si en la tarde la tierra está seca, un poquito de agua antes de que termine el día, ya cuando el sol haya bajado. ¿Y cuánto duró el frijol, dice, en salir? Ya usted lo siembra, ¿cuánto decía? ¿Qué semana? ¿Qué día, perdón? 6, 7 más o menos. 6, 7. ¿Sabe cuánto dura el bambú japonés? Usted lo riega en la mañana y en la tarde. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 7, no. Semana 1, semana 2, no. Semana 15, no. Semana 52, no.
¿Sabe cuánto dura? Usted tiene que regar el bambú en la mañana y en la tarde, y para que salga así apenas un retoñito, pasan 7 años. 7 años de la vida de uno echando agua, y en Atillo no hay agua. 7 años echando agua y regando el bambú. Y claro, después de 7 años brota el bambú y en 6 meses crece 30 metros de altura. Entonces uno podría decir, durante 7 años nada pasa. No, durante 7 años sí está pasando. Lo que pasa es que lo que está pasando está sucediendo en una parte donde usted no puede ver, porque usted no ve lo que hay debajo de la tierra. Lo que está sucediendo es que se está trabajando en las raíces. ¿Por qué? Porque un árbol de 30 metros de altura necesita raíces muy fuertes, porque si no se cae. Y justamente eso es la primera invitación. Usted quiere producir fruto, haga lo que tenga que hacer, según lo Dios le ha mandado, aunque todavía no vea frutos. Eche agua, riegue ahí, vaya a confesarse, todavía no ve fruto, rece, todavía no ve fruto, comulgue, todavía no ve fruto, pida perdón, todavía no ve fruto, pero siga haciendo lo que a usted le corresponde hacer. Aquella historia, esta así, de la niña que llegó donde la abuelita, y la abuelita estaba bordando, y le dice, abuela, ¿qué está haciendo? Le dice, bordando, y entonces ella vuelve a ver desde abajo, y lo que ve de abajo es horrible, y le dice, pero abuela, qué feo te está quedando ese bordado, abuela, deja de bordar. Yo creo que ustedes y yo, bueno, algunos hemos visto lo que sucede debajo de los bordados, ¿verdad? El hilo rojo pasa con el amarillo y se cruza, y abajo es una cosa, pero horrible. Claramente es cuando uno le da la vuelta, y entonces, pues percibe la diferencia. De eso se trata, de perder el control, no decirle a Dios, Dios, bueno, ¿y estas puntadas que estás haciendo? Los especialistas en perder el control, y perder el control no digo descontrolarse, es dejar que Dios haga en su tiempo, seguir yo regando porque a mí es lo que me toca. Por ejemplo, Concepción, Conchita, que ya hemos hablado muchas veces y no repito esta jaculatoria que me parece. Dejarle a Dios los modos, los tiempos, los métodos, y uno hacer lo que le toca hacer. Carlos de Foucault, el padre de la oración del abandono, nos enseña a hacer lo que a mí me toca, confiar que Dios está trabajando en algo que yo no veo, incluso agradecerlo. A veces en mi oración espontánea yo digo, Señor, gracias por lo que estás haciendo y yo todavía no veo. No parece que estás haciendo nada en mi matrimonio, pero lo estás haciendo. No estás haciendo nada en mis hijos, pero lo estás haciendo. No estás haciendo nada en mí, pero lo estás haciendo. Yo creo, Señor, que si yo hago lo que a mí me toca, tú haces lo que a ti te toca. Carlos de Foucault dice esta oración del abandono, que yo le invito a que la hagamos, así sentados como están, y el que guste, por supuesto. Digamos, Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te lo doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme. Entregarme en tus manos sin medida, infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Entonces, ¿cómo hago, Padre, para dar más fruto? Riegue la tierra aunque todavía no lo vea. Trabaje en las raíces, porque regar es trabajar en lo que no está viéndose todavía. ¿Cómo hacer para dar más fruto? Dice el texto. Dice que el grano de trigo debe morir. Bueno, yo creo que a esta altura ya uno entiende que la semilla para que nazca tiene que podrirse o tiene que abrirse, y por eso es fácil entender que Cristo estaba hablando de él. El grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir hacía referencia a ese corazón suyo que se abría para darnos vida y fruto abundante. Pero ¿y nosotros? Bueno, Cristo sí es el grano de trigo que murió y dio fruto, pero ¿y nosotros cómo morimos? ¿Acaso nos vamos a subir en una cruz y nos van a crucificar? Bueno, en la noche de la vigilia pascual, nosotros vamos a renovar nuestro bautismo y vamos a hacer las renuncias
que hicieron por nosotros en el día de nuestro bautismo. Y fíjense que el esquema es el mismo: renunciar a Satanás, renunciar a las obras de Satanás, es decir, lo que Satanás hace y hace en nosotros, y a las seducciones de Satanás, a cómo nos tienta. Yo me detengo un momentito a las obras, cómo el diablo trabaja en nosotros, cómo eso que nosotros pensamos que es parte de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, no es de nuestra forma de ser, sino que es obra de Satanás. Así nos dice el texto de la liturgia. Por ejemplo, las envidias y los odios. Un corazón envidioso es un corazón odioso, que tiene odio, es un corazón que el diablo está trabajando, está obrando ahí, está construyendo allí. Es un corazón enfermo. Siempre el odio y siempre la envidia, siempre es un corazón enfermo. Dice, renunciar a las perezas y a las indiferencias. Les presento los patrocinadores oficiales de la pereza, oficiales son, que no son malos en sí mismos, pero como tenemos un descontrol en la pereza, se vuelven malos. No somos capaces de poder disfrutar de ellos sin que ellos nos dominen la pereza. Dice, a vuestras cobardías y complejos. Somos cobardes o acomplejados por lo que dice el mundo, no por lo que dice Dios. Por eso hay que renunciar y vernos como Dios nos ve, amarnos como Dios nos ama. Que los criterios no sean los exteriores, que la forma de vida no es la que nos presenta la serie, que las tallas no son las que nos presentan los modelos, que las felicidades no son, que el mundo no es lo que vemos en una serie de televisión. Vernos como Dios nos ve, trabajar en nosotros lo que debemos trabajar por amor a Dios y a nosotros, pero no a partir de complejos. Las tristezas y las desconfianzas. Una persona que vive sumida en la tristeza o que ha desconfiado de Dios como lo hizo Pedro, debe renunciar a esa desconfianza y decirle, Señor, desconfié de ti, porque regué, y yo dije, no, ¿quién sabe dónde está? La semilla, como el bambú, que son 7 años, 14 años, 20 años, y no veo fruto, y entonces salir de allí. A las injusticias y los favoritismos. Siempre que hay una injusticia, estoy favoreciendo a alguien, a algo, a mí mismo o a los míos. Siempre esa injusticia tiene que ver con una pasión que uno satisface de uno mismo. Y qué decir de los materialismos y de las sensualidades, que en sí mismas tienen una atracción que puede, el dinero tiene tal atracción que puede hacer volar una economía de una casa, con una tarjeta de crédito mal usada, o el amor de una familia, liberando las pasiones de la lujuria en contra del esposo o de la esposa. Por eso hay que renunciar. A los sueños, pueden traérselos abajo cuando se vive mala sexualidad en los noviazgos. Dice, termina el texto de las renuncias, dice, a las faltas de fe, de esperanza y de caridad, porque son los pilares de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, ¿cómo morir? Renunciando a esto, que nosotros lo vamos a hacer si Dios lo tiene bien en nuestra vigilia pascual, en la renovación de las promesas bautismales. Más fruto. Ahora dedicámonos finalmente menos miedo. Lo correcto sería por encima del miedo, pero siguiendo la dinámica de las palabras, menos miedo. Pregunto, ¿Jesús tuvo miedo? Y tuvo, hoy lo acabamos de escuchar. Dice hoy el texto, ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No. Pues precisamente para esta hora he venido. Tuvo miedo. Dicen los psicólogos que el miedo es una emoción natural y básica. Es decir, está en nuestra naturaleza y básica, que la experimentamos cuando sentimos que algo está en peligro o nos pone en peligro. Y por eso es que Jesús dice, ahora tengo miedo, porque Él sabe que está en peligro. Ha intentado, en su propio pueblo, lo intentaron tirar de una peña y él se escabulló y lo han intentado capturar. Claro que tiene miedo. El miedo es una emoción. Yo no quiero patrocinar el miedo, porque la idea cuando digo menos miedo no es, Señor, quítame el miedo, es ayúdame a ponerme por encima del miedo. Yo detesto, es una palabra muy fuerte, pero públicamente digo,
estas estampitas del Jesús en el huerto, que lo presentan así, vean qué lindo, peinado con queratina, se había hecho el pelo aplanchado, y Jesús en el huerto, así, y vea esta así, con esas manos piadosas y esos ojos en blanco. No puede ser el huerto de los olivos así. ¿Y por qué no puede ser? Porque nos dice el mismo Lucas en el capítulo 22 que cuando entró en agonía, que estaba en oración, hasta sudaba gotas de sangre. Y dice que los científicos, los médicos, que eso es posible porque se dilatan tanto los vasos que se revientan y la persona puede sudar sangre. A mí me hace pensar que Jesús tuvo miedo, que estuvo allí clamándole al Señor, expresándole su miedo, porque si no tuvo miedo, entonces ¿cómo le puedo decir a Jesús cuando yo tengo miedo? Si Él no sintió miedo, al igual que yo lo siento, ¿cómo va a entender? Imagínense que es tanto el miedo que sintió, que dice la palabra de Dios que el Padre le envió un ángel para consolarlo, porque en toda su humanidad sentía miedo. Claro que el miedo está allí. Nosotros tenemos que aprender a vivir con el miedo nos va a acompañar siempre, va a cambiar el objeto del miedo. Y entonces, Padre, está bien que yo viva con miedo. ¿Cómo? Si Cristo resucitado se va a presentar y va a decir, no teman. ¿Cómo? Si 365 veces en la Biblia dice, no tengan miedo o no teman. Es que más que no sentir la emoción, es ponerme por encima de la emoción. Si usted espera que se le quite el miedo para hacer algo, nunca lo va a hacer. Nunca. El miedo está allí. Cuando yo sentía el llamado de Dios, tenía miedo, claro que sí. Cuando dejé la universidad, ¿tenía miedo? Claro que sí, tenía miedo. Me faltaban 2 materias para graduarme y yo dejé eso porque sentía que el corazón me decía, me quemaba por dentro, que el Señor me invitaba a seguirlo. Yo dejé sin miedo, ¿no? Lo dejé con todo y miedo. Me tiré, me lancé con miedo. Y cuando estaba en el seminario me iba a ordenar, tenía miedo. Y con la primera misa, tenía miedo. Y cuando me mandaron a la primera misión, tenía miedo. Y cuando estaba en la primera parroquia, tenía miedo que me cambiaran. Y que me pasaron de parroquia, tenía miedo de llegar a la nueva parroquia porque no sabía lo que había. Y ahora tengo miedo que me cambien. Voy a visitar a los enfermos y me da miedo. ¿Qué me da miedo? Que yo veo que una viejita y un viejito con 4 hijos, con nietos, a veces abandonados, que nadie los cuida. Y digo yo, ellos con familia y a mí, cuando yo esté enfermo, si llego a esa edad, ¿quién me va a cuidar? Me da miedo. Yo vacilo, pero ya sí, ¿qué montacarga me va a alzar para poner un pañal, verdad? Y yo me río, pero me da miedo. Me da miedo. Mamá está enferma, le sucedió una condición neurológica y la he visto mal, muy mal, la veo bien, muy bien, y cada vez que vibra el teléfono, tengo miedo. Miedo que diga un mensaje de algo que yo sé que va a pasar. ¿Y qué hago con el miedo? Ayer en la noche que conversé con mi hermana de algunos temas feos que hay que conversar, y yo colgué el teléfono y ¿qué tiene mi corazón? Miedo. ¿Y qué hace? Llora y dice, Padre, como tu Hijo Jesús que sintió miedo, te pido que me ayudes a mí a ponerme por encima del miedo. Porque cuando Cristo sintió miedo, ¿qué hizo? Lo enfrentó. Lo superó porque dice, así con miedo no me voy a negar a lo que me estás pidiendo, porque para esto he venido. Se puso por encima del miedo. Lo que pasa con el miedo es que si yo lo permito en la vida y me acostumbro al miedo, entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a empezar a poner excusas a Dios. Porque tengo mucho miedo y tengo justificación, entonces le pongo excusas. Y porque como tengo excusas, no quiero salirme de la comodidad, como decíamos algunos, la comodidad del tiempo, la comodidad del descanso, la comodidad de muchas cosas. Y entonces quien te señala que estás muy cómodo, entonces te vuelves rebelde contra él y no sos dócil y te enojas. Y al final entonces terminamos optando por preferir una vida en la oscuridad porque es más cómoda, porque ya me acostumbré allí al miedo que me da eso y no me voy a exponer a otros y
entonces me quedo viviendo allí en la oscuridad. Más frutos, menos miedo. Yo les invito que a las puertas de la Semana Santa nosotros dispongamos el corazón para poder dejar que el Señor esté cosechando, esté trabajando las raíces, mientras nosotros regamos con constancia y con paciencia. Y que podamos, con los miedos que sentimos, usted ahí sentado, tiene miedo que le abandonen, que no le quieran, que le echen del trabajo, que alguien se enferme, tiene miedo de que no le alcance el dinero, tiene miedo de su hijo, de su hija, de su nieto que está en drogas. Tenemos miedo, siempre tenemos miedo. Y con la gracia de Dios nos pongamos por encima del miedo, no con un esfuerzo personal, sino por la gracia de Dios actuando en nosotros. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.